Hola amigos y hermanos en Cristo Jesús, le doy las gracias a Dios que me ha dejado examinar y leer, indagar, entender y sobre todo fuerzas para poder trabajar en la última de las bienaventuranzas. Y también le doy gracias porque si no hubiese sido por lo que Él me ha dado fuerza y un poco de sabiduría para poder entender esta serie de bienaventuranzas, esto jamás hubiese sido posible. Es por eso que me siento contento de que estoy llegando a estos últimos dos versículos con respecto a las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, versículo 10, 11 y 12. De todas las bienaventuranzas, esta última parece la más opuesta al pensamiento y la experiencia del ser humano. El mundo no asocia felicidad con humildad, llanto por el pecado, mansedumbre, justicia, misericordia, pureza de corazón o pacificación santa. Aún menos asocia felicidad con persecución. El individuo descrito por tales principios es totalmente contrario al tipo de personas que el Señor afirma que será auténticamente feliz. Jesús declara que los bienaventurados no son los autosuficientes, sino los que reconocen su propio vacío y su propia necesidad, que llegan a Dios como pordioseros, sabiendo que no tienen recursos en sí mismos. No confían en su propia habilidad, sino que están muy conscientes de su incapacidad. Jesús dice que tales personas no son para nada positivas acerca de sí mismas, sino que lloran por su propia pecaminosidad y su separación de un Dios santo. A fin de estar realmente contento, un individuo no debe ser egoísta sino abnegado. Deberá ser manso, misericordioso, puro de corazón, deseoso de justicia y buscará hacer la paz en los términos de Dios, incluso si esas actitudes lo llevan a sufrir. La idea central inicial del Sermón del Monte culmina con esta gran y solemne verdad. Aquellos que viven fielmente según las 7 primeras bienaventuranzas tienen garantizado que en algún momento experimentarán la octava. Los que viven de manera justa inevitablemente serán perseguidos por ello. La dedicación a Dios genera hostilidad y antagonismo de parte del mundo. La característica suprema de la persona feliz es la persecución. Quienes pertenecen al reino son personas rechazadas, individuos santos. Los individuos santos son bienaventurados de manera única, pero pagan un precio. La última bienaventuranza es realmente 2 en 1, es decir, una sola bienaventuranza repetida y ampliada. Podríamos decir como una hamburguesa de doble carne o un sándwich con doble queso. Podríamos ponerlo de esa forma. Bienaventurado se menciona 2 veces en el versículo 10 y versículo 11, pero solo se da una característica: persecución. Persecución se menciona 3 veces y solo se promete un resultado. Porque de ellos es el reino de los cielos. Al parecer, bienaventurado se repite para hacer hincapié en la generosa bendición dada por Dios a quienes son perseguidos.
Pareciera que Jesús está diciendo, son doblemente bendecidos aquellos que son perseguidos. Y veremos tres aspectos diferentes de la fidelidad del reino. Veremos tres aspectos diferentes de la fidelidad del reino que se menciona en esta bienaventuranza: la persecución, la promesa y la postura. Y comenzaremos viendo la persecución. Los que padecen persecución son los ciudadanos del reino de Dios, aquellos que viven las 7 bienaventuranzas anteriores. En la medida en que cumplan las 7 primeras, podrán experimentar la 8ª. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 2, 3, 12. Antes de escribir esas palabras, Pablo acaba de mencionar solo algunas de sus propias persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Como alguien que vivía la vida del reino, el apóstol había sido perseguido, y todos los demás que viven la vida del reino pueden esperar un trato similar. Lo que se aplicó a la antigua Israel se aplica hoy y será cierto hasta que el Señor regrese. Como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas 4:29. Vivir para Cristo es vivir en oposición a Satanás, en su mundo y su sistema. La semejanza de Cristo en nosotros producirá los mismos resultados que la semejanza que Cristo tuvo en los apóstoles y en el resto de la iglesia primitiva y en los creyentes a lo largo de la historia. Que Cristo viva en su pueblo hoy día produce la misma reacción del mundo que el mismo Cristo causó cuando vivió en la tierra como hombre. La justicia es antagónica, y aunque no se predique con tantas palabras, confronta la maldad por su mismo contraste. Abel no le predicó a Caín, pero la vida justa de Abel, tipificaba por su apropiado sacrificio al Señor, fue un reproche constante para su perverso hermano, quien finalmente lo mató. Cuando Moisés eligió identificarse con su propio y despreciado pueblo hebreo, en lugar de comprometerse con los placeres de la pagana sociedad egipcia, pagó un gran precio. Sin embargo, él consideró mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hebreos 11:26. La persecución es una de las evidencias más seguras y tangibles de la salvación. La persecución no es incidental para la vida del cristiano fiel, pero es segura evidencia de ella. Pablo animó a los tesalonicenses enviándoles a Timoteo a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos también sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Primera de Tesalonicenses 3 y 4. Sufrir persecución es parte de la vida cristiana normal, y si nunca experimentamos burlas, críticas o rechazos a causa de nuestra fe, tenemos motivos para examinar la autenticidad de esa fe. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Filipenses 1:29 y 30.
La persecución por causa de Cristo es una señal de nuestra propia salvación, así como es una señal de condenación para los que llevan a cabo dicha persecución. Versículo 28. Ya sea que los cristianos vivan en una sociedad relativamente protegida, tolerante o bajo un régimen impío y totalitario, el mundo encontrará maneras de perseguir a la iglesia de Cristo. Vivir una vida redimida al máximo es vivir y esperar resentimientos y reacciones del mundo. Por supuesto, la manera de evitar persecución es obvia y fácil: vivir como el mundo vive, o al menos vivir y dejar vivir, como muchos dichos se escuchan por ahí. No nos costará nada imitar las normas del mundo o no criticarlas. No nos costará nada mantener silencio acerca del Evangelio, en especial en cuanto a la verdad de que aparte del poder salvador del mensaje de Cristo, los hombres permanecen en su pecado y están destinados al infierno. No nos costará persecución estar de acuerdo con el mundo, reír sus chistes, disfrutar su entretenimiento, sonreír cuando se burlan de Dios y toman su nombre en vano, y avergonzarse de adoptar una posición por Cristo. Tales son los hábitos de cristianos farsantes. Jesús no toma a la ligera esto. Jesús no toma a la ligera la falta de fe. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas 9:26. Si nos avergonzamos de Cristo, Él se avergonzará de nosotros. Cristo también advirtió: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6:26. Ser populares como todo el mundo significa o haber comprometido la fe o no tener absolutamente ninguna fe verdadera. Aunque fue a inicios de su ministerio, para cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, ya había enfrentado oposición. Después que curó al hombre en el día de reposo, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Marcos 3:6. Nos enteramos por Lucas que en realidad los fariseos estaban esperando que Jesús curara al enfermo en el día de reposo, a fin de hallar de qué acusarle. Lucas 6:7. Ya odiaban las enseñanzas de Cristo y querían que cometiera una acción bastante grave como para justificar su arresto. Nuestro Señor dejó en claro en su enseñanza inicial, y sus oponentes dejaron en claro por sus reacciones iniciales, que seguir a Cristo era costoso. Aquellos que entraban a su reino sufrían por causa de él. Esa es la dura honestidad que todo predicador, evangelista y testigo de Cristo debería ejemplificar. Si escondemos o minimizamos el costo de seguirlo, no damos honor al Señor ni hacemos ningún bien a quienes testificamos. El costo del discipulado lo pagan los creyentes de muchas maneras diferentes. A un cantero cristiano en Efeso, en la época de Pablo, pudieron haberle pedido ayuda para destruir un templo o santuario pagano, puesto que no podían hacerlo en buena conciencia. Su fe le habría costado el empleo y posiblemente su trabajo y su carrera. Podría esperarse de un creyente hoy en día que pusiera en riesgo la calidad de su trabajo a fin de aumentar los beneficios de su compañía. Seguir su conciencia en obediencia al Señor también podría costarle su trabajo.
o al menos una promoción. Un ama de casa cristiana que se niega a escuchar chismes o a reírse de los chismes sucios de sus vecinos podría verse sometida al ultrajo por eso. Algunos costos los conoceremos por adelantado y otros nos sorprenderán. Ciertos costos serán grandes y otros menores, pero por la promesa reiterada de Jesús y los apóstoles sabemos que la fidelidad siempre tiene un precio que los cristianos verdaderos están dispuestos a pagar. En la última bienaventuranza Jesús habla de 3 tipos específicos de aflicción soportada por el nombre de Cristo: persecución física, insulto verbal y acusación falsa. Primero Jesús dice que debemos esperar persecución física. Todas las demás bienaventuranzas tienen que ver con cualidades, actitudes y caracteres espirituales interiores. La octava bienaventuranza habla de aspectos externos que le suceden a los creyentes. Pero la enseñanza detrás de estos resultados también tienen que ver con actitud. El creyente que tiene las cualidades requeridas en las bienaventuranzas anteriores también tendrá la cualidad de disposición para enfrentar la persecución por causa de la justicia. Tendrá la actitud de abnegación por el nombre de Cristo. Es la falta de temor y vergüenza y la persecución de valentía y audacia la que declara: seré en este mundo lo que Cristo quisiera que yo sea. Diré en este mundo lo que Cristo querría que yo dijera. Cueste lo que cueste, seré y diré esas cosas. Es en las exigencias de esta bienaventuranza que muchos cristianos se doblegan en su obediencia al Señor, porque aquí es donde se prueba con más fuerza la autenticidad de la respuesta que demos a las demás bienaventuranzas. Es aquí donde somos más tentados a flexibilizar la justicia por la que hemos tenido hambre y sed. Es aquí donde encontramos conveniente rebajar las normas de Dios para acomodarnos al mundo y de este modo evitar conflictos y problemas que sabemos que la obediencia traerá. Pero Dios no quiere que su evangelio se altere bajo la falsa pretensión de que el mensaje sea menos exigente, menos justo o menos veraz de lo que es. Él no quiere testigos que hagan creer a los no salvos que la vida en Cristo no cuesta nada. Un evangelio sintético, una semilla hecha por hombres, no produce frutos verdaderos. Segundo, Jesús promete que los ciudadanos del reino son bienaventurados cuando los vituperen. Ser un ciudadano obediente del reino significa atraer injurias y maltratos verbales. Cuando estuvo ante el Sanedrín, después de su arresto en el huerto de Getsemaní, a Jesús lo escupieron, golpearon, ridiculizaron con estas palabras. Primero lo golpeaban y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Mateo 26, 67 y 68. Mientras Pilato lo sentenciaba a la crucifixión, Jesús fue de nuevo golpeado, escupido y vituperado, esta vez por parte de los soldados romanos. Marcos 15, 19, 20. La fidelidad a Cristo podría incluso hacer que amigos y seres queridos digan cosas que hieran profundamente. Las marcas
de la autenticidad que Pablo portaba como apóstol y ministro de Jesucristo eran sus credenciales como siervo y víctima. Y tenemos una parte de eso. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. 2 Corintios 11, 23, 27. Se podría decir que el apóstol Pablo estaba graduado en peligros. Se podría decir que el apóstol Pablo básicamente tenía un doctorado en sufrir. De lo único que Pablo presumía era de su debilidad en cuanto a su predicación. Y tenía cuidado de no confiar en excelencias de palabras o de sabiduría, lo que fácilmente pudo haber hecho. Así lo manifestó a los corintios. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy más que nunca vivimos en una época en que la iglesia se ha dedicado a la vanagloria y a un intento por ganar reconocimiento mundano que debe ser inaceptable ante Dios. Cuando la iglesia trata de usar las cosas del mundo para hacer la obra del cielo, solo tiene éxito en ocultar el cielo al mundo. Y cuando el mundo está agradado con la iglesia, podemos estar seguros de que Dios no lo está. Cuando agradamos a Dios, no agradamos al sistema de Satanás. Tercero, la fidelidad a Cristo atraerá enemigos del evangelio que dirán toda clase de mal contra vosotros mintiendo, mientras que vituperios son palabras abusivas lanzadas en nuestro rostro. Toda clase de mal se refiere principalmente a palabras arbitrarias dichas detrás de nuestras espaldas. Los críticos de Jesucristo dijeron de él: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Mateo 11, 19. Si el mundo dijo eso de Cristo, que no tuvo pecado, ¿de qué cosa pueden sus seguidores esperar que los culpen y los acusen? La calumnia a nuestras espaldas es más difícil de soportar, en parte porque es más difícil de defenderse de ella que de la acusación directa. Existe la posibilidad de que la calumnia se extienda a otros y la crean antes que tengamos la posibilidad de corregirla. Puede dañar mucho nuestra reputación, incluso antes que seamos conscientes de que alguien nos ha calumniado. No podemos evitar que lamentemos las calumnias, pero no podemos llorar por ellas. Debemos considerarnos bienaventurados, tal como nuestro Señor nos asegura que somos cuando la calumnia es por causa de Él.
No tenemos evidencia más segura de la bendición del Señor que ser maldecidos por causa de Él. No debería molestarnos seriamente cuando las maldiciones de los hombres caen sobre la cabeza que Cristo ha bendecido por la eternidad. El tema central de las bienaventuranzas es la justicia. Las dos primeras tienen que ver con reconocer nuestra propia injusticia, y las 5 siguientes tienen que ver con nuestra búsqueda de justicia y con la que reflejemos la última bienaventuranza. Tiene que ver con nuestro sufrimiento por causa de la justicia. La misma verdad se expresa en la segunda parte de la bienaventuranza, como por mi causa. Jesús no está hablando de toda dificultad, problemas o conflictos que los creyentes puedan enfrentar, sino de aquellos que el mundo trae sobre nosotros debido a nuestra fidelidad al Señor. Es evidente de nuevo que el sello de la persona bienaventurada es la justicia. Vivir en santidad es lo que provoca la persecución contra el pueblo de Dios. Tal persecución por causa de una vida justa es gozosa. El apóstol Pedro identifica tal experiencia como un feliz honor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no nos amedrentéis por temor de ellos, sino ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3, 13 al 18. Cuando somos odiados, calumniados o afligidos como cristianos, la verdadera animosidad no es contra nosotros, sino contra Cristo. El gran enemigo de Cristo es Satanás, y él se opone porque pertenecemos a Jesucristo. Porque Él está en nosotros. Cuando el mundo nos desprecia y nos ataca, el verdadero objetivo es la justicia, por la que nos sometemos y que ejemplificamos. En los últimos días de su ministerio, de modo reiterado y claro, Jesucristo advirtió a sus discípulos esa verdad, señalando: si el mundo os aborrece, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La mayoría de los apóstoles padecieron muerte de mártires, debido a que en sus enseñanzas y en sus vidas se negaron a comprometer el evangelio. Según la tradición, Andrés fue amarrado con cuerdas a una cruz a fin de prolongar
e intensificar su agonía. Se nos dice que a petición propia Pedro fue crucificado cabeza abajo porque se sintió indigno de morir del mismo modo que Jesús. Pablo presumiblemente fue decapitado por Nerón, aunque Juan escapó a una muerte violenta, murió exiliado en la isla de Patmos. Pero en comparación con lo que se gana, hasta el precio de un mártir es pequeño. Cada bienaventuranza empieza con bienaventurados. Y según se sugirió antes, Jesús pronuncia una bendición doble sobre aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, es decir, por la causa de Cristo. La bendición específica prometida a quienes son perseguidos es que de aquellos es el reino de los cielos. Los ciudadanos del reino van a heredar el reino. Pablo expresa una idea similar en 2 Tesalonicenses 1, 5 al 7. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Primero se nos promete bendición aquí y ahora. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y fue encarcelado, pero el Señor lo levantó para que fuera el primer ministro de Egipto y lo usó para salvar del hambre y la extinción a su pueblo escogido. Daniel fue arrojado a un foso de leones porque se negó a dejar de adorar al Señor. No solo fue salvada su vida, sino que fue restaurado a su elevada posición como el más apreciado representante del rey Darío. Las bienaventuranzas comienzan y terminan con la promesa del reino de los cielos. Comparemos versículo 3. La mayor promesa de las bienaventuranzas es que en Cristo nos volvemos ciudadanos del reino ahora y para siempre. Sin importar lo que el mundo nos haga, no puede afectar nuestra posición del reino de Cristo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La respuesta del creyente a la persecución y la aflicción no debería ser retirarse y esconderse. Escapar del mundo es escapar de la responsabilidad. Debido a que pertenecemos a Cristo, ya no somos de este mundo, sino que nos ha enviado aquí para servir, así como Él mismo vino a este mundo para servir. Juan 17, 14 al 18. Los seguidores de Cristo son la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, 13 y 14. A fin de que nuestra sal dé sabor a la tierra y nuestra luz ilumine el mundo, debemos estar activos en este mundo. No se nos ha dado el evangelio para escondernos, sino para que ilumine. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nos convertimos en la sal y la luz de Cristo, nuestra sal hará arder las heridas del pecado del mundo y nuestra luz irritará los ojos de este mundo que son usados para la oscuridad. Pero aunque nuestra sal y nuestra luz molesten y sean rechazadas y arrojadas
de vuelta en nuestra propia cara, la orden que tenemos es: gozaos y alegraos. Jesús ofrece dos razones para gozarnos y alegrarnos cuando somos perseguidos por su causa. Primero, Él declara: vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestra vida actual no es más que nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Que Jesús nos diga que no nos hagamos tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19 y 20. Cualquier cosa que hagamos ahora por el Señor, incluso sufrir por Él, en realidad especialmente sufrir por Él, cosechará dividendos eternos. El dividendo de Dios no es un dividendo común. No solo es eterno, sino que también es grande. Si Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, Efesios 3:20. Cuanto más abundante será capaz de conceder lo que Él mismo nos promete. A menudo oímos y quizás estemos tentados a pensar que es poco espiritual y vulgar servir a Dios por las promesas. Pero ese es uno de los motivos que Dios mismo da para servirlo. En primer lugar, servimos y obedecemos a Cristo porque lo amamos. Así como en la tierra Él obedeció al Padre porque lo amaba, pero también fue debido al gozo puesto delante de Él que Cristo mismo sufrió la cruz por nosotros. No es ni egoísta ni poco espiritual hacer la obra del Señor por un motivo que Él mismo da y que ha seguido dando durante la historia. Segundo, debemos alegrarnos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. En la misma manera en que nos persiguen ahora cuando sufrimos por causa de Cristo, estamos en la mejor compañía posible. Ser afligido por causa de la justicia es estar en las filas de los profetas. La persecución es una señal de nuestra fidelidad, así como fue una señal de la fidelidad de los profetas. Cuando padecemos por causa de Cristo, sabemos más allá de toda duda que le pertenecemos a Dios, porque estamos experimentando la misma reacción de parte del mundo que los profetas experimentaron. Cuando sufrimos por nuestro Señor, nos unimos a los profetas y a los otros santos de antaño que experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cavernas de la tierra. Aunque el mundo no es digno de la compañía de esos santos, todo creyente perseguido sí lo es. Ser perseguidos verifica que pertenecemos a las líneas de los justos. La salvación no viene de saber que tomamos una decisión en algún momento en el pasado, más bien muestra garantía de que la decisión por Jesucristo fue verdadera. Se halla en la vida de justicia que resulta en sufrimiento
por la causa de Cristo. Muchos afirmarán haber predicado a Cristo, haber echado fuera demonios y haber hecho obras poderosas por causa de Él. Pero se les negará el cielo. Sin embargo, ninguno que haya sufrido justamente por Él quedará fuera. El mundo no puede manipular la vida justa que caracteriza vivir en el reino. Esto no es comprensible ni aceptable para ellos y no lo pueden aceptar incluso en otros. La pobreza de espíritu va en contra de la soberbia del corazón incrédulo. La disposición arrepentida por el insensible, indiferente y antipático mundo. El espíritu afable y apacible que acepta el mal y no devuelve el golpe es considerado pusilánime. Y con esto le doy las gracias a Dios por dejarme haber llegado hasta aquí y permitirme haber estudiado y enseñado una serie de bienaventuranzas en la vida cristiana que pueden ayudar a muchos en algún momento de sus vidas. Y de nuevo, gracias. Y le pido a Dios que me permita poder enseñar algo más en la próxima vez y que Dios nos ampare a todos.